rectitud y gocemos consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Víctor. Entonces, sin más preámbulo, adelante, hermano, la sala es suya y gracias a todos los hermanos por acompañarnos. Don Gonzalo, apague el micrófono, sí, por favor. Con mucho gusto, claro. Bien. Primero, Saludos, gracias, hermano Víctor. gracias Miguelito, Juanito, gracias hermano Gonzalo, a todos los que están presentes. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien el sonido? Sí, sí, bien, doctor, muy bien. Bien. Muy Sí, bien, sí, muy bien. perfecto. Les agradezco. Me dice un hermano que necesita aprobación para poder ingresar. No sé si el administrador, en este caso creo que Miguelito o Juanito, revisen si hay algún hermano que quiere ingresar. Me dice el hermano David. Nombre. David. David, sí, David. Miguelito, Miguelito, mira, el señor David. Entrada libre. Puede ser que se haya equivocado del link. Está entrada libre. Ya, ya le voy a explicar entonces. Bien, a ver, es entrada libre, ¿no? Ahí la hermana Rocío, por favor, cierre el micrófono para que no haya Ok, interferencia. bien. Este, voy a hacer unas pequeñas pautas, ¿sí? Dos o tres, o quizás dos nada más, antes de ingresar, antes de ya entrar en el tema concretamente, ¿verdad? Nuevamente les agradezco porque es muy tarde ya, son 10 de la noche acá en Ecuador y sé el esfuerzo que están haciendo por estar aquí en este momento en esta charla, así que les agradezco demasiado, su enorme presencia para mí es muy valiosa. Bien, primer punto para aclarar, vengo en calidad de historiador, ¿sí? Por consiguiente, no vengo como apologista católico. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero transmitir yo con esto? De que vamos a tratar el tema desde el punto de vista histórico y de la manera más objetiva posible, ¿sí? Eh, no es mi afán, como he podido observar en muchos videos en las redes, no es mi afán venir a comportarme como una persona antimasónica. ¿Por qué? Porque a título personal, no a nivel de la iglesia, sino personal, pues no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Ni ellos me han hecho absolutamente nada. Por consiguiente, voy a tratar de ser lo más imparcial posible, basándome en documentos, que es lo que a mí me caracteriza, para poder hablar sobre este tema muy importante. Segundo punto, para evitar algún tipo de malinterpretación, para evitar algún mal comentario, quiero dejar claro que yo no soy masón y yo sé que quizás para muchos esto es una obviedad, pero créanme que es muy necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya me ha pasado esto de que me han tildado de ser masón, ¿no? No lo soy y no lo seré jamás, por una sencilla razón. Más allá de la excomunión latente que pesa sobre la masonería por medio de la Iglesia Católica y que lo vamos a abordar, más allá de eso, yo soy cristiano y mi Dios es Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta doctrina que les acabo de decir y que ustedes la conocen muy bien, es incompatible con la masonería. Por consiguiente, y por obvias razones, jamás seré masón, porque yo soy cristiano. Entonces está claro. ¿Por qué digo esto? Porque como yo no soy enemigo de hablar mal en contra de una organización, no, entonces este es masón, ¿sí? O porque en las redes me ha pasado, tengo amigos masones y me he tomado fotos porque no solamente yo me desenvuelvo, los que me conocen, Juanito, Miguelito, los que me conocen, yo no solo me desenvuelvo en la parte bíblica, sino en la parte histórica de mi ciudad. Y como historiador de la ciudad de Guayaquil me desenvuelvo con muchos historiadores son masones, entonces nos liga esa amistad, más no el pensamiento religioso que nos separa grandemente, ¿sí? Entonces, por eso quiero iniciar haciendo esta salvedad para evitar algún tipo de confusión. No soy masón y jamás lo seré, me lo pidieron y lo rechacé. Bien, eh, vamos, Miguelito, no sé si me puedas nombrar administrador o ya lo puedo hacer para poner las diapositivas. Ya puedes, ya Ya lo puedes. puedo hacer, ya, perfecto. Muy bien. Doctor, los Se ve la hermanos imagen? que tienen el micrófono encendido, por favor, apáguenlo. Hermano Elías, hermana Rocío, por favor. Gracias. ¿Se ve la imagen de la diapositiva? ¿Me confirman, por favor, cuando ya se vea? Sí, ¿Sí se ve? Bien.
Miren ustedes que Perfecto. perfecto, miren ustedes que no en vano les hago esta aclaración. Cuando yo me tomé esta foto en el templo masónico, ya no funciona el templo ahí. Este fue el antiguo edificio del Universo, fue uno de los primeros templos masónicos en Guayaquil. Y después de tomarme esta foto, porque yo hago recorridos en la ciudad de Guayaquil, me llegaron muchos mensajes, e incluso de migrantes, pues ya me tildaban de masón. Entonces, por eso creo que la aclaración es un poco necesaria, aunque los que me conocen saben que yo soy católico y recorro la ciudad de Guayaquil. Bien, entonces, este es un antiguo templo masónico, fue un antiguo templo masónico, ya no está ahí, esto es en la ciudad de Guayaquil. Bien, ustedes ya me conocen, me gusta citar unas dos o tres fuentes bibliográficas, ¿sí? Para que tengamos el respaldo de dónde el profesor Víctor ha sacado el tema que vamos a tratar. No me lo he inventado ni lo he sacado de Wikipedia, no estoy diciendo que Wikipedia sea malo, pero ciertamente a veces hay muchos elementos importantes, pero lo mejor es consultar con los libros. Ese libro que ustedes pueden ver aquí del profesor Armando Hurtado, que es el que yo tengo acá, de por cierto, las bibliografías las tengo en libros en físico. Soy un apasionado del tema de la masonería, así que tengo mucha fuente bibliográfica. Aquí está, solo que con otra pasta, la masonería del profesor Armando Hurtado. Él es un masón grado 33. Este es un libro hecho por un mismo masón, ¿sí? Es bueno también investigar de primera mano de ellos para saber cómo piensan, qué es lo que ellos piensan. Este segundo libro, que es uno de los más importantes para mí, del profesor Santiago Río y de Jorge Blasquez, que es el que está acá, ¿sí? Este libro es muy bueno también, La verdadera historia de los masones. Lo analiza desde el punto de vista histórico y es muy, pero muy importante. Tengo, esto de aquí fue interesante, ¿ah? Son 4 tomos, o 5, me parece, 5 tomos, creo. Esta es una enciclopedia muy valiosa. Los que conocen el tema de la masonería saben que es extremadamente valiosa. Yo lo compré en un lugar de antigüedades. Estos 4 tomos en $80, si mi mente no me está fallando ahora, prácticamente me los regalaron porque saben que me encanta este tema y aquí los tengo. Tengo todos los tomos. No voy a sacar los 4 para enseñarles, pero los tengo todos en mi biblioteca. Esto es una joya que difícilmente ahora se puede conseguir estos de acá. Pero aquí estos libros se dividen en los ritos, los símbolos, personajes masónicos, en fin. Decir que no sabemos los ritos masónicos, si alguien lo dice, no conoce de masonería. Aquí están desglosados todos los ritos en la masonería. Ciertamente hay cosas que ellos se van a reservar, sin duda alguna, pero los ritos están desglosados acá, así que los ritos no son misterios. No sé si tengo, he puesto más, la masonería en el Ecuador, el caballero que ustedes pueden ver en imagen fue el señor Jaime Vélez Guitardo. Él fue la máxima autoridad de la masonería guayaquileña. Él ya falleció. Caballero fue el que me invitó a que yo forme parte de las logias masónicas. Le dije que no, un gran caballero, una enciclopedia andante, el señor Litardo. Él trabajó en la SPOL, fue catedrático de la SPOL, trabajó en el Universo, y él me obsequió estos 2 libros, este de aquí, La masonería y la esclavitud en el Ecuador, hecho por él y firmado por él. Él mismo me lo obsequió, y este que casi ya no se ve la pasta, es muy viejito, pero que es el que está en la diapositiva, solo que esto lo reeditaron este año, lo reeditaron con esa pasta, pero es el que está acá. La masonería en la historia del Ecuador, la mía es del año 94 y esta recién el año pasado, en el 2023, del mismo profesor Jaime Vélez Guitar. Le dije que no, yo soy cristiano y miren, él nunca me quitó su amistad, no hubo ningún problema. Acá tengo otros libros que no los he puesto acá, de la masonería. Acá incluso está sobre el general Eloy Alfaro. Para los que somos ecuatorianos conocemos muy bien quién fue el general Eloy Alfaro. Él sí fue miembro de la masonería y de eso tenemos documentación. Bien, una vez mostradas estas fuentes, quiero leerles este pequeño proverbio. Dice así: si para conocer el estado de vigilia bastara con ponerse de cuclillas, todas las ranas serían Buda. ¿Por qué inicio yo con esta pequeña proverbio? Porque lamentablemente mucha de la gente, o la gran mayoría de la gente, incluido católicos, que hablan de la masonería, jamás han estado dentro de la masonería. Entonces, para conocer a la masonería, o al menos dar un juicio de valor, es necesario haber estado en los misterios de la masonería. Caso contrario, lo que nosotros podemos tener son aproximaciones en virtud de lo que nosotros podamos encontrar. Luego, afirmar
argumentos tan de juicio, tan denigrantes o de juicios de valor muy importantes, creo que es un acto de irresponsabilidad. Cuando a mí me dicen, Víctor, profesor, usted en la masonería en los altos grados hacen rituales satánicos, yo lo que te puedo decir es no sé, porque jamás he estado en uno de ellos. Y yo no te puedo decir sí o te puedo decir no. Lo que te puedo decir es tal persona dice que sí, tal persona dice que no. Pero no me puedo yo, como un acto de irresponsabilidad, parcializarme y decir sí o decir no. Por eso puse este comentario. ¿Por qué? Porque vemos incluso personajes de muy relevada importancia que tocan estos temas y que son referentes de la masonería. Por cierto, yo no soy un experto en la masonería, solamente soy un estudioso de la masonería. Pero hay muchos que son expertos y argumentan precisamente muchas cosas nefastas dentro del seno de la masonería en los altos grados y sin embargo jamás han pisado una logia masónica. Entonces yo no quiero llegar a ese extremo, por eso les dije, yo no vengo ni a tirarle flores a la masonería porque no soy masón y no me interesa ser masón, pero tampoco soy antimasónico y yo lo que vengo a hablar es lo que dicen los documentos. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué significa la palabra masón? Bueno, el origen de la masonería, incluso en su parte terminológica, es muy variada. Sobre la masonería se ha escrito cualquier cantidad, créanme, cualquier cantidad. Y como la masonería es tan antigua, no se sabe con exactitud ni siquiera el origen terminológico de la palabra. Aún entre masones hay definiciones muy diferentes. Pero esta de aquí la cogí del profesor Hurtado, del libro que ustedes vieron en antes, de este de aquí, que me pareció porque él como que desglosó, le dedicó casi 3 páginas solamente para desglosar la palabra masón. Me pareció el libro más argumentable posible. Él dice que la palabra masón proviene de una lengua fráncica, es decir, la lengua germana de los francos, y que esta tiene dos raíces. Si es del germánico, mathon, y si es del francés, mascun. Luego estas pasan al latín medieval, masa, que significa masa o masonero. Es decir, ¿qué es el masón? Era el albañil no existía el arquitecto como tal, como profesión moderna, era el albañil que masaba, digamos, el cemento o la masa para poder hacer construcciones. Recuerden ustedes que el masón en sus orígenes no es lo mismo que los masones que nosotros conocemos hoy en día. Hay una gran variedad, es abismalmente diferente entre lo que cuando se inicia y cómo son ahora. Entonces, para la antigüedad, el masón era un albañil. Miren, para nosotros hoy en día un albañil es una persona que lamentablemente ejerce un oficio no digo denigrante, porque lógicamente no lo es, sino que muy poco valorado, creo que es la mejor palabra, muy poco valorado. El albañil se le paga muy poco, aun cuando su trabajo es verdaderamente importante. Pero en la Edad Media, el albañil era uno de los profesionales más pagados, mejores pagados y más respetados. ¿Por qué? Porque el albañil tenía que saber de geometría, tenía que saber de matemáticas y de física. Entonces, eso los hacía diferente a todos los gremios que habían, el gremio de barberos, el gremio de peluqueros, el gremio de músicos, el gremio de zapateros, el gremio de hacheros, el gremio de herreros. Entonces, el gremio de los albañiles eran los más respetados, por lo que les acabo de mencionar. Eh, Aquí en la misma diapositiva, en la parte inferior derecha, observen ustedes un símbolo. Ese es el símbolo masónico por excelencia, ¿sí? La escuadra y el compás. La escuadra, sí se puede dar cuenta, ¿verdad? Escuadra, compás y la letra G en el centro. La escuadra simboliza, todo en la masonería es símbolo, todo tiene un símbolo, porque de hecho, ya vamos a ver la definición, ellos son eminentemente simbólicos, iniciáticos. Esa escuadra simboliza la rectitud que todo masón tiene que tener en su entorno social y en su entorno familiar. Repito, esto es las palabras de ellos. Yo no voy a hablar en nombre de Víctor, es lo que ellos dicen. El compás simboliza los límites que todo masón debe tener en el orden moral, en el orden ético, en el orden profesional, en el orden familiar. Y la letra G, esta tiene muchas variaciones. En un principio la letra G era la palabra, la inicial de la palabra con que se escribe Dios en inglés.
pero como Dios, ya lo vamos a explicar el por qué. Luego esta palabra, conforme la masonería va cambiando, va a tener varios significados. Puede ser la palabra, la G, puede ya simbolizar al gran arquitecto del universo, que no necesariamente es Dios, puede ser el maestro de la logia, pueden ser las constituciones, en fin, ya vamos a ver eso. Pero en un principio esta letra G significaba Dios, así de sencillo. ¿Cuál Dios? Literalmente les explico, el Dios de los cristianos, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que reflejó por primera vez en los símbolos masónicos. Ya vamos a ver el por qué. ¿Qué es la masonería, chicos? Estas definiciones son de masones, ¿sí? No son mías. ¿Qué dice aquí? El profesor Fraus y Arauz, que es precisamente de la enciclopedia, dice así: la masonería es un sistema de moral dentro del que caben los principios y creencias de todos los hombres, amantes de la humanidad y del progreso, y dotados de rectitud, criterio y buena voluntad. Dicho de otro modo, es un sistema donde el ser humano, según ellos, van a perfeccionar la parte moral, ¿sí? Es decir, el masón tiene que estar dotado de principios, valores, para ponerlo al servicio de la humanidad y también al servicio de sus propios hermanos. ¿Para qué? Para que exista un progreso a nivel social, a nivel cultural, en fin. Ahora, de acuerdo al Congreso de Maestros Masones reunidos en Suiza en el año 52 del siglo pasado, dice que la masonería es una institución de iniciación espiritual por medio de símbolos. Este significado me parece muy importante por la palabra de iniciación espiritual. Aquí ya le cambia la definición. Ya se comporta la masonería no solamente como un sistema moral, sino algo como ya algo religioso. Los masones odian decir que ellos son una religión. Ellos no se catalogan como religión, mucho menos como secta, sino como una institución de progreso, de pensamiento, de libres formadores. Pero esta expresión de los mismos maestros, iniciación espiritual, va a ser muy importante para entender por qué hemos mal enseñado en las aulas sobre ciertos personajes que nunca fueron masones y que de eso vamos a abordar en la parte de la mitología en la masonería. Entonces, ante todo, la masonería es una iniciación espiritual y esta iniciación espiritual está basada en símbolos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Bien. De acuerdo al Convento Universal de los Supremos Consejos Confederados del rito escocés antiguo y aceptado, reunidos en Lausana, Suiza, en el 1875. Miren que aquí ya no solamente es masonería, ahora es francmasonería. La palabra frac significa libre, es decir, un maestro albañil libre. ¿Libre de qué? Libre de toda opresión religiosa, política. Ellos se consideran libres pensadores. A los masones les llamaban enciclopedistas. Ellos fueron los primeros en abrazar en la época de la Ilustración el racionalismo. Decían ellos que estaban en contra del oscurantismo religioso que promovía la Iglesia Católica. Esta masonería que promueve esto ya no es la misma de la masonería inicial donde empiezan creyendo en Dios. Pero ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, la masonería es una escuela mutua del pensamiento cuyo progreso se resume así: vivir honradamente, obedecer las leyes del propio país, practicar la justicia, amar a los semejantes, trabajar incesantemente por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos y progresistas su emancipación. Bueno, en realidad esto no será siempre así. Grandes personajes de revoluciones que no han alcanzado por medios pacíficos, ni mucho menos progresistas, emancipaciones, han sido masones, en realidad. Por un ejemplo, ha sido Eloy Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro perteneció a la masonería, fue uno de los más altos miembros, y todos sabemos acá en Ecuador las grandes persecuciones que hizo contra la Iglesia Católica, cerrando conventos, claustros, persiguiendo sacerdotes y matando, asesinando. Entonces, no necesariamente se cumple lo que dice la definición de la masonería, ¿no? Ciertamente se promueve vivir honradamente, obedecer las leyes, pero al fin y al cabo no toda persona cumple con esto, ¿no? Eso nos pasa en todas las instituciones, incluso nosotros como católicos, ¿no? La iglesia siempre nos promueve que seamos hombres de paz, hombres correctos, con virtudes, y sucede que a veces como católicos fallamos
en estas primicias que que la Iglesia Católica nos insta que vivamos como cristianos, ¿no? Así que esto pasa en todos lados, lamentablemente. Miren, hay un micrófono encendido. No sé si podemos cerrarlo. Bien. Observen ustedes ahí la gráfica de un caballero que está ahí, no lo conozco, pero lo traje a colación porque quiero que ustedes observen la vestimenta masónica. Es la vestimenta masónica, no es la única, porque como ellos se basan en símbolos, en realidad es muy variado. De acuerdo al rito también es muy variado, pero más o menos aquí hay ciertos símbolos muy importantes, como ustedes pueden observar aquí, podemos observar aquí el mandil masónico, ¿sí? El mandil, esto es propio de los albañiles, que se ponían mandil para cuando ellos trabajaban picando la piedra, trabajando en las catedrales. Vemos los guantes, ¿sí? Todo esto tiene un símbolo, ¿verdad? El collar masónico. Esto, no sé si les recuerda el collar que le suelen poner al presidente cuando lo posesionan como presidente de la República, algo parecido, ¿no? No, lógicamente no es un collar masónico lo que le ponen al presidente, ¿no? Pero en todo caso, esto es la vestimenta típica de un masón, de un maestro masón, ¿sí? Porque el masón que se inicia, el iniciado, el mandil es completamente blanco. Mientras más elementos va adquiriendo, más rangos va subiendo en el campo de la masonería. Entonces, lo que quería mostrarles es simplemente una vestimenta masónica, masonera. A ver, bien, déjenme borrar esto de aquí. Soy un poquito medio lento en esto. Aquí y aquí. Ok. Bien, partamos con lo que es la masonería operativa. Como su nombre lo indica, eran masones que trabajaban en el ámbito de la albañilería. Estos masones operativos, en cuanto a su historia, nosotros no sabemos cuándo se iniciaron. No tenemos ni la menor idea cuándo nace la masonería operativa. Lo único que se puede estipular, estimar, es que nacen en la Edad Media, en la Baja Edad Media, pero luego no se sabe nada. Hay historiadores que lo datan del siglo XII, siglo XIII, pero no hay documentación. Lo que sabemos, de acuerdo a los mismos masones, que esto puede estar sesgado, por supuesto, es que ellos fueron los primeros albañiles que construían las catedrales católicas. Por consiguiente, y de acuerdo a esta diapositiva que está acá, permítanme, déjenme ver, a ver, a ver si se cambia, ¿sí? Eh, los primeros masones fueron precisamente monjes católicos, principalmente sacerdotes benedictinos. ¿Por qué, chicos? Por una sencilla razón. Ya En leí. la edad, perdón, está abierto un audio, un micrófono. Miren, ¿por qué decimos que los primeros masones fueron precisamente monjes y sacerdotes católicos? Porque recuerden ustedes que en la Edad Media las únicas personas que sabían leer y escribir eran los sacerdotes, los juristas y los médicos, principalmente los sacerdotes. Entonces, eran ellos precisamente, los monjes y sacerdotes, los que como sabían escribir, sabían matemáticas, sabían geometría, ellos eran los que construían sus propias catedrales, las catedrales góticas que nosotros hoy podemos disfrutar. Esa belleza de las enormes iglesias católicas fueron hechas por estos hombres. Pero, ¿por qué no había ningún tipo de problema con la iglesia? Partamos por el hecho de que el objetivo principal de esta masonería no era la parte religiosa, era estrictamente la parte operativa, el trabajar en el arte de la albañilería, ¿sí? Y con ello glorificar a Dios. Los templos suntuosos, grandotes, enormes, bellos, el templo más grande, pues más se le alababa al Señor. Ese era el objetivo. Y ellos dejaban sus símbolos principales de cualquier albañil. La escuadra y el compás la dejaban plasmada en sus templos. Entonces los primeros masones lógicamente eran católicos. ¿Cuál era su Dios? El Dios de la Biblia. ¿En qué creían? En todo lo que enseña la Biblia. Es decir, no había ninguna enemistad con la iglesia, porque precisamente eran ellos los católicos. ¿Sí? Recuerden ustedes que hasta el siglo XII, el siglo XIII, por más que aparecían herejías, la única iglesia que prevalecía era la iglesia católica.
Entonces, todos estos eran literalmente católicos. ¿Qué dice aquí? Que el primer periodo de la masonería operativa abarca entre los siglos XIII y siglo XVI y coincide con la edificación de las grandes catedrales góticas en la que el centro común de los colectivos masónicos gravitaba sobre el edificio de la construcción. ¿Sí? Aquí vemos nosotros a masones, ¿verdad? Albañiles, vemos la escuadra, aquí podemos ver nosotros, aquí chicos, la escuadra, ¿sí? Acá vemos nosotros el compás, ¿sí? Entonces todos estos eran los llamados masones operativos, operativos. Déjenme borrar entonces, ¿sí? Bien, ahora vamos a la siguiente. Bien. Miren lo que dice aquí. Sus precedentes inmediatos hay que situarlos en la edificación de conventos románicos, solamente por sentido común, chicos. Si los masones que hoy conocemos, que son enemigos de la iglesia, hubieran hecho las catedrales católicas, es porque estuvieron enemistados. Pero por consiguiente, si fueron ellos los que hicieron las catedrales, es porque lógicamente no había ningún tipo de enemistad entre ellos, por la sencilla razón de que precisamente los primeros masones operativos eran católicos, eran monjes. Aquí lo dice el texto, ¿no? Esto se llevaba a cabo por monjes benedictinos y también por los cistercienses. El abad asumía normalmente la responsabilidad de diseñar los planos y de dirigir las obras, aunque muy pronto al lado de los monjes arquitectos aparecieron también los arquitectos laicos, ¿sí? Es decir, masones laicos, masones sacerdotes eran los arquitectos que llevaban a cabo las construcciones de las grandes logias, perdón, de las grandes catedrales, ¿sí? Miren eh, esta foto que está aquí, para los que no conozcan. Esta reunión se llevó a cabo precisamente cuando se hizo la renovación del libro del profesor Jaime Litardo. Aquí en Ecuador conocemos muy bien a este personaje. Él es actualmente la máxima autoridad de la masonería guayaquileña. Él es el doctor Héctor Vanegas. Aquí estoy yo. Lo pongo para que después no digan, Víctor hipócrita, ya. Es católico y anda con masones en la... Para que no digan eso, aquí está la foto. ¿Por qué? Porque no me cuesta decirlo, yo no soy masón. Sí, no lo seré, repito, no lo seré. Pero aquí estamos en un evento académico. Me invitaron a esta conferencia y por esa mitad, de hecho, miren, observen ustedes en mi cuello, no sé si pueden ver este collar que tengo aquí, es mi favorito, porque este collar es el collar de los caballeros templarios, ¿sí? Estos masones, algunos de ellos les encantó. Ellos creen que ellos también tienen una teoría, ¿no? De que ellos nacen por parte de los caballeros templarios, pero eso lógicamente no tiene una realidad histórica, eso se puede tumbar fácilmente. Bien, entonces lo cierto es que aquí tengo una cruz de los caballeros templarios, que ustedes saben, los caballeros templarios fue una orden monástica militar católica para defender a los cristianos peregrinos a Tierra Santa que eran atacados por los musulmanes. Bien, entonces esto es la masonería operativa. Observen ustedes que en los masones operativos existían estos tres grados: el grado de aprendiz, el grado de compañero y el grado maestro. Estos tres grados no han cambiado en la masonería actual. Siguen siendo los tres primeros grados iniciáticos. El aprendiz, lógicamente, cuando se inicia por primera vez, hay todo un ritual. El compañero es el grado inmediato y el maestro es el grado más sublime. Sepan ustedes que en el grado de aprendiz, este es un estatuto que se llama el Estatuto de Ratisbona en el año 1459. Los obreros albañiles, porque miren chicos, y aquí hay algo que les quiero decir. Estos obreros, y al igual que todas las, las órdenes culturales, repito, de lingüistas, de literatos, escritores, poetas, albañiles, músicos, herreros, todos ellos tenían su propio secreto. En la Edad Media, todas estas órdenes guardaban su secreto. Era difícil pasar, por ejemplo, si yo era un albañil y me quería pasar a la orden de los zapateros, era imposible hacerlo. No había ese cambio. Se mantenían en esa orden por toda su vida prácticamente. ¿Por qué? Porque el objetivo era que tú te inicies y al final te hagas maestro. Y cuando te eras maestro solo podías tener uno, máximo dos discípulos. Y ese luego repetía el mismo patrón.
Entonces era difícil saltar de una rama a otra. Entonces, estos guardaban el secreto, pero yo digo una cosa, en todos lados hay secretos, en todos lados. Nosotros como católicos, por ejemplo, somos una institución abierta. Todo el mundo puede ver lo que hacemos, no hay secreto. Sin embargo, hay ciertas cosas que no pueden ser accesibles a los laicos. Por ejemplo, cuando se hace un cónclave, el cónclave no es transmitido por vía de televisión, por vía telefónica, por YouTube o plataformas de Zoom. Un cónclave es un ritual para elegir al futuro papa y eso se hace de manera muy hermética, muy cerrado. Lógicamente, nosotros sabemos que dentro de ese cónclave sucede todo un misterio divino. En ese momento el Espíritu Santo guía a los cardenales para la futura elección del Santo Padre. Pero lo que quiero llegar es que a veces juzgamos a la masonería por tener ciertos rituales de misterio. No estoy diciendo lo que se haga ahí, no lo sé. Solo hablo del hecho de tener rituales y que ellos los quieren mantener en secreto. Nosotros también tenemos cosas en secreto, que no son malas, por supuesto. Pero no sé si me captan lo que quiero llegar. Eh, Decimos, son peligrosos porque guardan unas cosas secretas en ciertos rituales, pero nosotros también lo tenemos. El cónclave es un ejemplo de ellos. Pero a nadie se le ocurrirá creer que dentro del cónclave pasa algo malo, imposible, pues, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen o nosotros tenemos ese derecho, ellos también, y no hay ningún problema en eso. Ahora, lo que pasa dentro de allá, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ahí vienen ya muchas cosas que se han hablado y que ustedes lo pueden encontrar en el internet, ¿no? Que pisan crucifijos, que escupen a la hostia, que abortan niños, que los asesinan, que los abren del pecho y cosas por el estilo, y más aún si son niños sin bautizar, mucho mejor, y cosas por el estilo, que ustedes pueden encontrar en cualquier video acerca de la masonería, hecho principalmente por sus detractores. Personalmente no me consta, no puedo decir que sea así, así que por eso no toco esa parte. Miren, el periodo, hoy día los masones se molestan porque cuando son aprendiz quieren inmediatamente ya ser maestros, en un año quieren ser maestros. En la Edad Media, el grado de aprendiz duraba entre 5 y 7 años. Entenderán que era muy difícil pasarse de una orden a otra. Era muy, pero muy complicado. Y ellos solían viajar mucho y recorrían, pues, por medio de su arte, por distintas partes de Europa. Eso era muy común, el viajar. El grado de compañero ya era un grado superior, ¿sí? Se prestaba también el juramento. El juramento masónico consiste en no divulgar lo que se haga dentro de las logias. ¿Qué es una logia, por si acaso? Es lo que para nosotros los católicos es una iglesia, más o menos. La logia es el lugar donde ellos se reúnen. Y por supuesto que en el lugar donde ellos se reúnen, usted no puede entrar. Ningún profano puede entrar. Yo no puedo entrar porque yo soy un profano, a menos que hagan tenidas abiertas. Tenida es una reunión. Cuando hay tenidas abiertas, ellos invitan a los profanos para que entren y puedan observar los misterios de la masonería. Por supuesto que no van a enseñar todo, ni la gran mayoría, pero para que usted los conozca. Es como cuando en los católicos se hacen rituales, perdón, rituales, se hacen retiros, ¿sí? De jóvenes para que ellos conozcan la riqueza de nuestra iglesia y abracen el estudio del sacerdocio, ¿no? Vayan al seminario, se formen nuevos jóvenes para formar nuevos sacerdotes. Así ellos mismos también tienen reuniones cerradas y reuniones abiertas. Entonces, una logia es el lugar donde ellos se reúnen. Ellos hacen un juramento, el juramento es simbólico por si acaso, pero eso ha costado mucho a lo largo de la historia, tanto así que incluso en Alemania y en España no se permite a los jueces hacer este juramento. ¿Por qué? Porque el juramento incluye la muerte, una muerte simbólica, ¿no? Juro por la escuadra y el compás y los sagrados misterios de la masonería, no revelar nada de lo que digan aquí, bla, bla. Y si lo hago, me corten la lengua de la raíz, tiren mis cenizas al mar donde el río sube y baja. Bueno, en fin, más o menos ese es el ritual, más parafraseando, más o menos, ¿no? Este ritual ha hecho que de esto salga mucho, pero muchos comentarios negativos. Entonces ahí viene ya esto, que son asesinos, de que si te sales de la masonería te van a matar, te matan a tu familia, en fin, cosas por el estilo, basándose principalmente en este símbolo que es el secreto y en el juramento. Entonces, esto ha puesto a los masones de cabeza y han hecho que incluso en algunos lugares, o mejor dicho, para personas principales como jueces, abogados, juristas, jueces, no lo hagan para evitar un conflicto mayor.
Para ser compañero, el aspirante debe someterse a una ceremonia de ritual, ¿verdad? Aquí detalla, por ejemplo, Falau detalla ciertas partes de estos rituales, sí, pero creo que esto es demasiado largo, no lo voy a leer todo, sí, pero observen lo que he puesto en color rojo, sí. Dice así: el segundo presidente guiaba al neófito hasta el maestro, quien lo hacía arrodillar mientras se elevaba una plegaria al Altísimo. ¿A qué Altísimo? Al Dios de la Biblia, por si acaso, sí, al Dios de la Biblia. Y eso está claro, eso no quepa la menor duda. Terminada esta parte de la ceremonia, se hacía dar al candidato 3 vueltas alrededor del salón, ¿sí? Y se le colocaba en la puerta donde le enseñaban a poner los pies en la escuadra y adelantar 3 pasos hasta el sitio del maestro, que es la máxima autoridad, ¿sí? Miren ustedes lo que está en rojo. Delante del maestro hay el libro de los evangelios. Se tenía la Biblia abierta en la parte de los evangelios. La escuadra y el compás. Hoy en día se quitó eso, por la razón que ya les voy a mencionar. Pero en un principio el libro sagrado era el libro de la Biblia y lo tenían ellos en sus logias. Por eso lo repito y lo recalco nuevamente, sin temor a equivocarme. Los orígenes de la masonería son católicos y soy responsable de lo que digo. Bien, entonces prestaban un juramento, ¿sí? En fin, bueno, vamos al Víctor, siguiente. ¿Sí? Víctor, si se corta, entramos con el mismo link para que los hermanos sepan. ¿Sí? Ya, perfecto. En un minuto se corta. En un minuto ya, perfecto. En un minuto se corta, entramos con el mismo enlace. Bien, entonces, para finalizar con la masonería operativa, no hay ningún problema con la iglesia, son católicos, creen en Cristo, creen en la Biblia, tienen la Biblia en sus logias. El afán no es espiritual, el afán es intelectual, construir catedrales, esos son los masones operativos. Eso es lo que ya no existe. Ellos van a desaparecer prácticamente, porque ya vamos a entrar a la segunda etapa. Entonces, con ellos no hay ningún problema. No sabemos sus orígenes. Su leyenda más antigua remota a Irán Arif, que es el mítico arquitecto del templo del rey Salomón. Ellos dicen que nacen de ahí. Sí, pero obviamente esto es un mito, pues no. No es algo que podamos desde la historia sustentarlo con fuentes primarias, lógicamente. Ellos tienen muchos orígenes, de los sufí, de los templarios, de los rosacruces, de los Illuminati, de la sabiduría egipcia, de la sabiduría asiria. Es variada la historia que ellos tienen y todas son diversas, porque no hay un consenso, porque lógicamente no hay fuentes que puedan demostrar el origen masónico de la, valga la redundancia, masonería operativa. Entonces, terminamos este primer bloque. En este momento no hay ningún problema con la iglesia. Aquí